Buenas tardes, profesor Jaime Álvarez Peñate. Le saluda Rigoberto Antonio Salgado Cortés. Hoy en el tema de sindesmología, también conocida como antropología. Voy a describir algunas articulaciones del equino. Listo. Empezamos con las articulaciones del hombro. Superficie articulares, cavidad glenoide de la escápula y cabeza del húmero. Tipo: sinovial simple. Clase: esferoide. Movimientos: flexión, extensión, abducción y rotación. Luego ahí encontramos el ligamento glenohumerales. Se encuentra en la parte craneal de la escápula articular, como podemos observar aquí en la imagen. Después, en las articulaciones del codo, la superficie articulares, trócleo del húmero, fobia y cavidad glenoide de la cabeza del radio. Tipo: sinovial compuesto. Clase: gínglimo. Movimiento, flexión y extensión. Aquí podemos ver la imagen de la articulación del codo. Luego encontramos los ligamentos que se encuentran ubicados en el codo. El ligamento colateral nace del epicondilo lateral del húmero. Su inserción presenta dos fusículos. Aquí en la imagen podemos ver de forma craneal y caudal. La imagen 1 es craneal en el radio y en la forma aquí en el número 2 es caudal al cúbito. Luego encontramos el ligamento colateral medial, nace del epicondilo medial del húmero. Aquí también encontramos craneal y caudal. El número 1, que es tuberosidad del radio desarrollado en el equino, y caudal, la tuberosidad del cúbito. Luego encontramos articulaciones radiocubital. Aquí se dividen en dos: articulaciones radiocubital proximal y articulaciones radiocubital distal. En la articulación radiocubital proximal es la superficie articular proximal del radio con la que incisura al radial del cúbito, y la articulación radiocubital distal, superficie de articulación del cúbito y la incisura cubital del radio. También podemos decir que los ligamentos que encontramos ahí tienen esas articulaciones tienen en la articulación radioproximal tiene un tipo sinovial y clase plana, y en la articulación distal fibroso es un tipo fibroso y clase sinesmosis. Luego encontramos la membrana interósea antebranquial. Se une el radio con el cúbito. Solo se presenta en el perro, en el equino, el cerdo y el bovino. Aquí en la imagen podemos observar la membrana interósea antebranquial. Luego encontramos las articulaciones de la mano. Articulaciones de la mano. Ahí en las articulaciones la superficie articulares es extremo distal del radio y el cúbito, y la fila proximal del hueso del carpo. Tipo: sinovial. Clase: gínglimo. Y movimiento, flexión y extensión. Aquí podemos observar la imagen. Luego encontramos las articulaciones mediales a la superficie, mediocarpiana, superficie articulares. Incluyen las articulaciones con el hueso carpo accesorio y entre ambos filas de los huesos carpianos. Tipo: sinovial. Clase: gínglimo. Y movimiento, flexión y extensión. Luego aquí en la segunda imagen
podemos observar el ligamento lateral del carpo, que se extiende desde la apófisis estiloide lateral del radio y su inserción presente dos foncículos superficiales. El número 1 es la superficial y el número 2 es la profunda. En la número 1 alcanza la base del 4 metacarpiano y en la profunda se inserta en los huesos carpocubitales. Luego, la siguiente son las articulaciones de los dedos del equino. Aquí encontramos la superficie articular cóndilo de la trócleo 3 metacarpiana y la superficie articular de la base del falange proximal y los huesos sesamoideos proximales a la cara palmar. Tipo: sinoviales, clase gíngulimos y movimiento flexión y extensión. Aquí podemos observar las imágenes. En el ligamento interdigital proximal, que es estos de aquí, estos ligamentos que los podemos observar aquí, une la primera falange y los huesos sesamoideos axiales, ligamento colateral axiales y aboxiales de cada primera falange. Aquí podemos observar este y este de aquí. Luego encontramos el ligamentos sesamoideos proximales, que son los que están ubicados aquí: 1, 2 y 3. Después, los ligamentos sesamoideos medios son los que están ubicados en la parte de aquí. Se unen los ligamentos palmar medial 1 y lateral 2. Une la pared de los huesos sesamoideos proximales a los dedos 2 y 4. Aquí podemos observar en la imagen. Luego, ligamentos sesamoideos distales, ligamentos sesamoideos cruzados, nace de la base de ambos sesamoideos y discurren cruzándose hacia el borde lateral de la correspondiente primera falange, que son estos ligamentos, estos de aquí, que encontramos en la mano del equino, que son las patas delanteras. Luego, las articulaciones sacroiliaca, superficie articular, cara articular de las alas del ilion y el sacro, tipo sinovial, cartilaginoso, clase plana, sínfisis. Luego encontramos el hueso sínfisis pélvica, que es este de aquí. Superficies articulares del pubis y el isquion, tipo cartilaginoso, clase sínfisis. Luego, las articulaciones del coxo femoral, superficie articular, cabeza del fémur y superficie del acetábulo, y tipo sinovial, clase esferoides, movimiento flexión, extensión y abducción y rotación. Articulaciones de la rodilla, que es esta de aquí. Superficie articular, cóndilos del fémur y de los de la tibia. Tipo sinovial, clase condilar, movimiento flexión y extensión. Luego, las articulaciones femorotulianas, que es esta de aquí, podemos observar. Superficie articular, tróclea del fémur y superficie articular de la rótula,
tipo sinovial, clase troclear, movimiento, flexión y extensión. En la articulación del tarso, superficie articular del extremo distal de la tibia y el peroneo. Tipo sinovial, clase gínglimo, movimiento, flexión y extensión. Luego, articulaciones intertarsianas, proximal. Aquí la superficie articular de la fila proximal del hueso tarso con la fila central. Tipo sinovial, clase plana, movimiento, deslizamiento, que es este hueso de aquí. Después encontramos la articulación tarsometatarsana, superficie articular de la fila distal de los huesos del tarso con el hueso metatarsiano. Tipo sinovial, clase plana, movimiento, deslizamiento. Luego encontramos articulación de los dedos, superficie articular tróclea del 2 y el cuarto hueso metacartesianos. Después tipo sinovial, clase gínglimo y flexión y extensión. Y encontramos la articulación interfalangiana proximal, superficie articular tróclea de la primera falange. Tipo sinovial, clase gínglimo, movimiento, flexión y extensión. Y por último encontramos la articulación interfalangiana distal, superficie articular tróclea de la segunda falange. Hueso sesamoideo distal, tipo sinovial, clase gínglima y movimiento, flexión y extensión. Esto sería uno de los huesos del equino que podemos, una de las articulaciones del equino. Muchas gracias.